Mis manos temblaban, pero no por el peso de la copa de vino que pulía con un paño de lino hasta dejarla inmaculada, sino por el susurro urgente de Clara a mi lado. Hagas lo que hagas, ni se te ocurra mirarle a los ojos. Echa a gente por menos que eso. Sus palabras eran un eco del miedo que impregnaba cada rincón de Nocturno, este opulento restaurante de maderas oscuras y luces tenues que se había convertido en mi jaula y mi único refugio. El murmullo de los clientes adinerados y el tintineo de la plata contra la porcelana no lograban ahogar el latido de mi corazón. Mi mirada, desobediente, se deslizó por el salón hasta el reservado del fondo, donde se sentaba él, Dante Moretti. No era solo un hombre, era una presencia, una silueta de poder absoluto envuelta en un traje tan oscuro como su reputación. El aire a su alrededor parecía más frío, más denso. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la sala. Era una mezcla de terror puro y un hastiado desafío que nacía de lo más profundo de mi ser, de una vida entera sintiéndome pequeña, una vida entera huyendo de hombres que creían tenerme. Y en ese instante supe, con una certeza aterradora, que iba a romper esa única regla. La razón por la que acabé sirviendo mesas en el restaurante más peligroso de Madrid era simple y a la vez terriblemente complicada: la desesperación. Huir de mi pueblo, de una vida marcada por el miedo y los moratones que no siempre se veían, me había dejado con deudas asfixiantes y un alma agotada. Cada día era una batalla por la supervivencia, por mantener un techo sobre mi cabeza y pasar lo suficientemente desapercibida para que los fantasmas de mi pasado no me encontraran. Este trabajo, con su generosa paga en negro y su estricta política de discreción, era un mal necesario. Si alguna vez os habéis sentido atrapadas, sabréis que a veces la única salida es meterse en una jaula diferente, una con barrotes que al menos te protejan del mundo exterior. Si esta sensación os resulta familiar, si entendéis lo que es luchar cuando ya no te quedan fuerzas, os pido que le deis a me gusta y os suscribáis al canal. Contar estas historias, saber que alguien al otro lado escucha, es lo que nos da la fuerza para seguir adelante. Vuestro apoyo significa que más personas que se sienten invisibles pueden encontrar una voz, un refugio, aunque solo sea por un momento. Aquella noche, Dante Moretti convocó una reunión de personal improvisada justo antes del cierre. Nos alineamos en el comedor principal en un silencio sepulcral, mientras él se paseaba lentamente frente a nosotros. No levantaba la voz, no lo necesitaba. Su calma era más intimidante que cualquier grito. Cada palabra que pronunciaba era un bloque de hielo, preciso y cortante. Dijo deteniéndose frente a un joven ayudante de camarero que temblaba visiblemente. Y la perfección no admite distracciones. Hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza hacia Marco Vianello, su mano derecha, y el chico fue despedido en el acto por haber consultado su móvil durante el servicio. Nadie dijo nada, nadie respiró. Vi cómo el miedo se contagiaba de unos a otros, como todos mantenían la vista fija en el suelo pulido, en cualquier lugar que no fueran sus ojos. Yo sentía el mismo pánico, un nudo helado en el estómago, pero debajo de él ardía una pequeña brasa de indignación. ¿Quién era este hombre para ejercer un poder tan absoluto sobre la vida de los demás, para tratar a las personas como piezas de ajedrez en su tablero personal? Era una injusticia que conocía demasiado bien. El momento que lo cambió todo llegó de forma inesperada. Estaba agotada, la tensión de la reunión se sumaba al cansancio de una noche interminable y al recuerdo constante de la amenaza de la que había huido. Al recoger una bandeja cargada, mi mano flaqueó por un instante y un vaso de agua se derramó sobre la mesa de un cliente importante. El silencio que cayó sobre el salón fue instantáneo y pesado. Sentí todas las miradas sobre mí, pero solo una importaba. Levanté la cabeza y mis ojos por pura rebeldía buscaron los suyos. Dante Moretti me estaba observando desde su reservado y en lugar de apartar la vista como me dictaba el instinto de supervivencia, se la sostuve. El mundo pareció ralentizarse, el tiempo se estiró hasta volverse quebradizo. En la profundidad de sus ojos oscuros no vi la ira que esperaba, ni el desprecio glacial que mostraba a los demás. Vi algo completamente distinto,
una chispa de sorpresa, un destello de algo que no pude identificar, algo casi inquisitivo. El aire se cargó de una electricidad palpable. Nadie se movía, nadie hablaba. Había cruzado la línea, había roto la regla sagrada y ahora solo podía esperar la inevitable consecuencia de mi desafío. La consecuencia, sin embargo, no fue la que todos esperaban. Dante Moretti no dijo una sola palabra. Mantuvo mi mirada durante una eternidad que probablemente duró solo unos segundos, con una intensidad que me recorrió de pies a cabeza. Luego, con un movimiento casi imperceptible de su cabeza, desvió la vista y se dirigió a Marco, su voz un murmullo bajo que no pude oír. Se levantó y abandonó el restaurante sin volver a mirarme. El salón entero pareció exhalar al unísono. Clara se acercó a mí, con el rostro pálido. «¿Estás loca o eres una suicida?», susurró, pero en su voz había una nota de asombro. El resto de la noche transcurrió en un neblino de ansiedad. Sentía su presencia ausente, como una quemadura en la piel. La sensación de sus ojos sobre mí persistía, analizándome, desentrañándome. No ser despedida fue, de alguna manera, mucho más aterrador que si lo hubiera hecho. El castigo no había llegado, solo se había pospuesto, y la incertidumbre era una forma de tortura mucho más refinada. Me preguntaba qué había visto en mí, qué había provocado esa extraña reacción en un hombre que, según las leyendas, no tenía reacciones, solo sentencias. Cuando por fin terminó mi turno, salí a la fría noche madrileña con los nervios a flor de piel. Las calles, normalmente bulliciosas, estaban casi desiertas, y el sonido de mis pasos resonaba en el asfalto húmedo. La sensación de ser observada no me había abandonado, pero ahora era diferente, más tangible, más amenazante. Apreté el paso, deseando llegar a la relativa seguridad de mi pequeño piso. Fue entonces cuando una sombra se separó de un portal oscuro más adelante. El corazón se me detuvo. Conocía esa silueta, esa forma de caminar arrogante. Inspector Romero. Mi pasado acababa de alcanzarme. Me acorraló contra la pared de ladrillo de un callejón. Su aliento apestaba a alcohol y a esa falsa superioridad que siempre le había caracterizado. «¿Creías que podías esconderte de mí, Helenita?», siseó, su mano aferrando mi brazo con una fuerza brutal que me hizo estremecer de dolor y de un miedo demasiado familiar. «Nadie me deja, especialmente no tú». La desesperación me inundó. Estaba atrapada. Su placa le daba el poder de atormentarme impunemente, y yo no era nadie. El frágil mundo que había intentado construir se desmoronaba a mi alrededor. Justo cuando el pánico amenazaba con ahogarme, el suave ronroneo de un motor rompió el silencio del callejón. Un coche negro, elegante e imponente, se detuvo a pocos metros de nosotros con los faros apagados como un depredador esperando en la oscuridad. La ventanilla trasera descendió con un zumbido casi inaudible, revelando el rostro impasible de Dante Moretti. Estaba allí, observando la escena con una calma escalofriante, su mirada pasando del rostro sudoroso de Romero a mi brazo magullado. No había sorpresa en sus ojos, solo una gélida confirmación. Romero se tensó, reconociendo al instante a un poder de una liga completamente distinta a la suya. Dante no levantó la voz, no necesitaba hacerlo. Sus palabras fueron pocas, pronunciadas en un tono bajo y letal que cortó el aire nocturno. «Suéltala». Era una orden, no una petición. Romero dudó. Su bravuconería se desvaneció frente a la autoridad absoluta de aquel hombre. Luego, los ojos de Dante se posaron en mí, y por primera vez no vi frialdad ni distancia. Vi algo indescifrable, una sombra de protección. Estaba atrapada entre un monstruo que conocía y otro que no, y este último acababa de ofrecerme una salida que me aterraba tanto como me tentaba. Romero retrocedió, su fanfarronería disuelta en una mueca de miedo y odio. Murmuró una amenaza vacía y se escabulló en la oscuridad como la rata que era, dejándome temblando contra la pared fría del callejón. El coche negro permaneció en silencio, un monolito de poder en la noche. Dante Moretti no salió. Simplemente me observó desde la penumbra del asiento trasero, su rostro una máscara de calma impenetrable.
Esperé a que se marchara, a que el espectáculo terminara y pudiera recoger los pedazos de mi dignidad y huir, pero no lo hizo. La puerta se abrió con un suave clic, una invitación silenciosa. Mi cuerpo no quería moverse, anclado por el terror, pero mis piernas me traicionaron y me llevaron hacia él. Me senté en el borde del lujoso asiento de cuero, lo más lejos posible de su figura. El interior olía a ozono y a un perfume caro y sutil. Dante dijo: «Ahora eres un problema». Su voz no era acusadora, sino una simple declaración de hechos. Un problema que ha aterrizado en mi puerta. No había consuelo en sus palabras, solo la fría y pesada verdad. Había roto su regla, había atraído su atención, y ahora las consecuencias de mi desafío apenas comenzaban a desplegarse. Al día siguiente, la llamada que tanto temía llegó. Era Clara. Su voz era un susurro nervioso al otro lado de la línea, pidiéndome que no fuera a trabajar. «Lo siento mucho, Elena. Marco me lo ha dicho esta mañana. Estás despedida». No necesité preguntar por qué. La razón oficial sería el vaso derramado, la falta de profesionalidad, cualquier excusa plausible que mantuviera la fachada de normalidad de nocturno. Pero la verdadera razón era la escena en el callejón, el desorden que había introducido en el mundo meticulosamente controlado de Dante Moretti. Colgué el teléfono y un vacío helado se instaló en mi pecho. Horas después encontré una nota clavada en mi puerta, un aviso de desahucio. Sin el sueldo del restaurante no podía pagar el alquiler. Todo se desmoronaba, pieza por pieza, como un castillo de naipes en una tormenta. Mi teléfono vibró. Era un número desconocido. Contesté, y la voz de Romero, empapada en un veneno triunfante, siseó en mi oído. ¿Ves lo que pasa cuando me desafías? Esto es solo el principio. La jaula que había elegido se había roto, dejándome expuesta a los lobos que esperaban fuera. Le encontré, o más bien, él me encontró a mí. 2 días después, estaba sentada en un banco de un parque casi desierto, viendo cómo las hojas de otoño caían con una resignación que sentía como propia. No hizo ruido al acercarse. Simplemente apareció a mi lado, una presencia sólida y oscura, que parecía absorber la poca luz que quedaba del atardecer. No me miró, mantuvo la vista al frente, hacia los árboles desnudos. «Te despidieron», dijo. No era una pregunta. «Te van a echar de tu piso». Tampoco lo era. Sabía cada detalle de mi caída en desgracia. Su omnisciencia era aterradora. Luego, giró ligeramente la cabeza, y sus ojos se clavaron en los míos. Eran fríos, analíticos, como los de un cirujano examinando una herida. «Háblame de él», del policía. La forma en que lo dijo, sin usar su nombre, como si pronunciarlo fuera manchar el aire, me envió un escalofrío. No estaba pidiendo cotilleos, estaba reuniendo información para una batalla que yo ni siquiera sabía que se estaba librando. Quería la verdad, toda, la cruda y dolorosa verdad que había intentado enterrar tan profundamente. Mientras las palabras salían de mi boca, torpes y fragmentadas al principio, sentí cómo se rompía un dique dentro de mí. Le conté sobre el Romero que conocí al principio, el encanto que se convirtió en control, los celos que se transformaron en amenazas. Le hablé de las noches de insomnio, del miedo constante a un mensaje, a un coche aparcado fuera, del aislamiento al que me sometió hasta que mi mundo se redujo solo a él. Dante escuchaba en un silencio absoluto, su rostro inescrutable. Pero mientras hablaba, noté un cambio casi imperceptible en él. Un endurecimiento de la línea de su mandíbula, un destello peligroso que se encendió en lo profundo de sus ojos oscuros. No era compasión lo que veía, era una furia helada, contenida. Cuando terminé, con la voz rota y las lágrimas amenazando con caer, él asintió lentamente, como si mis palabras solo hubieran confirmado lo que ya sospechaba. «Hay hombres que construyen y hombres que destruyen», dijo en voz baja, pero con una convicción que vibraba en el aire. «Los que usan su poder para herir a quienes juraron proteger no merecen caminar entre nosotros, son una plaga». Entonces me presentó su oferta, aunque llamarla así era un eufemismo. Era una directiva, una solución empaquetada en términos que no admitían negociación. «Te mudarás esta noche», afirmó, como si estuviera dictando una orden a uno de sus hombres.
Tengo un apartamento en el centro, seguro. Nadie sabrá que estás allí. Hizo una pausa, dejándome asimilar el impacto de sus palabras. No volverás a trabajar como camarera. Necesito a alguien que gestione la contabilidad de una de mis empresas de importación. El trabajo es tuyo. El sueldo es suficiente para que no tengas que preocuparte por nada. Era un salvavidas lanzado en medio de un océano embravecido. Seguridad, un hogar, un trabajo digno, todo lo que había perdido, todo lo que anhelaba, me lo estaba entregando en bandeja de plata. Pero el precio era evidente. Mi vida ya no sería mía. Estaría bajo su control, viviendo en su propiedad, trabajando en su empresa. Sería su protegida, su responsabilidad, su posesión. Estaba ofreciéndome una jaula dorada, y la parte más aterradora era que una parte de mí, la parte agotada y aterrorizada, estaba desesperada por entrar en ella. Mi orgullo, esa pequeña llama testaruda que me había mantenido en pie a pesar de todo, se rebeló. Me puse de pie de un salto, enfrentándole con una valentía que no sentía. No quiero su dinero ni su apartamento, espeté. Mi voz temblaba pero estaba cargada de una indignación genuina. No soy un objeto roto que pueda recoger y guardar en una de sus estanterías. He sobrevivido sola hasta ahora y puedo seguir haciéndolo. Las palabras salieron con más fuerza de la que pretendía, alimentadas por años de resentimiento hacia hombres como él, hombres que creían que todo y todos tenían un precio. ¿Qué quiere a cambio? ¿Lealtad? ¿Gratitud? ¿Que le deba mi vida para siempre? Ya he vivido bajo el control de un hombre y prefiero enfrentarme a Romero en la calle que volver a ser la mascota de nadie. No cambiaré un monstruo por otro, por muy elegante que sea el traje que vista. Mi pecho subía y bajaba con agitación, desafiándole con la mirada, esperando que la ira que vi antes se volviera contra mí. Esperaba que me despidiera con desprecio, que me dejara a mi suerte. Dante no se inmutó ante mi arrebato. Permaneció sentado, observándome con una paciencia casi inhumana. Cuando terminó de hablar, dejó pasar un largo silencio antes de responder. Su voz era un contraste absoluto con mi agitación. Era tranquila, cortante y brutalmente honesta. Tu valentía es admirable, Elena, pero es imprudente. Crees que esto es una elección entre tu libertad y mi control, pero te equivocas. Romero no te dará esa opción. Se inclinó ligeramente hacia adelante y la intensidad de su mirada me inmovilizó. Esta mañana he sabido que ha manipulado pruebas en 3 casos de violencia doméstica para proteger a sus amigos. Hay 2 denuncias contra él por abuso de autoridad que han desaparecido de los archivos. El sistema que debería protegerte está de su lado. No te encontrará si te escondes. Te cazará. Y cuando lo haga, no se detendrá. Esto no es una oferta de caridad. Es la única jugada que te queda en el tablero. Tu supervivencia depende de ello. Cada palabra era un clavo en el ataúd de mi independencia, la cruda realidad borrando cualquier fantasía de que podía ganar esta lucha por mi cuenta. Me derrumbé de nuevo en el banco, el peso de sus palabras aplastando mi efímero desafío. Estaba atrapada y él lo sabía. Cuando levanté la vista, vi algo inesperado en su rastro. La máscara de fría autoridad se había agrietado por un instante. Había una sombra en sus ojos, algo que se parecía al dolor, a un recuerdo amargo. Su voz, cuando volvió a hablar, había perdido parte de su filo. Era casi un murmullo. Mi hermana, ella también confió en el hombre equivocado. Un hombre con una placa y una sonrisa encantadora. No dio más detalles, no necesitaba hacerlo. En esa breve confesión, en esa grieta en su armadura, vi el origen de su código, la razón de su furia silenciosa. No se trataba solo de mí, se trataba de un fantasma personal, de una injusticia que llevaba grabada en el alma. Proteger a una mujer indefensa de un hombre abusivo no era una estrategia de poder para él, era una deuda pendiente, una herida que nunca había cicatrizado del todo. Y en ese momento, por primera vez, no vi a un capo de la mafia, sino a un hombre marcado por una pérdida. La lucha se había extinguido dentro de mí, reemplazada por una resignación pesada y fría. Miré a Dante Moretti, a este hombre de sombras y secretos que me ofrecía un refugio a un coste que aún no podía calcular.
Ya no veía solo a un depredador, sino a un protector reacio, impulsado por sus propios demonios. La elección ya no era entre la libertad y la servidumbre, sino entre una muerte segura y una vida incierta, entre el monstruo cuyo sadismo conocía íntimamente y el enigma cuyo código moral, por retorcido que fuera, parecía tener una línea que no cruzaba: no permitir que los fuertes aplastaran a los débiles. Respiré hondo, el aire frío llenando mis pulmones como si fuera la primera vez en días. Asentí, un movimiento casi imperceptible. «Está bien», susurré, la palabra apenas audible en el silencio del parque. No sentí alivio, solo el vértigo de saltar a un abismo desconocido. Había aceptado su trato imposible. Acababa de entregar las llaves de mi vida a Dante Moretti, y mientras su chofer nos llevaba en silencio a través de las calles de Madrid hacia mi nueva realidad, supe que nada volvería a ser igual. El apartamento era una obra maestra del minimalismo impersonal, un espacio de paredes blancas, muebles de diseño y ventanales que ofrecían una vista panorámica de una Madrid que se sentía a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Era hermoso, silencioso y asfixiante. Cada mañana, un chofer me recogía para llevarme a una oficina anónima en el distrito financiero, y cada tarde me traía de vuelta a esta jaula de cristal. Dante Moretti había sido muy claro con sus instrucciones, transmitidas a través de Marco Vianello: no contactar con nadie de mi vida anterior, no salir del apartamento después de las 9 de la noche sin avisar y mantener un perfil bajo en todo momento. Eran reglas, no sugerencias. Me había dado seguridad a cambio de mi libertad, un intercambio que me resultaba dolorosamente familiar. Pasaba las noches mirando las luces de la ciudad, sintiéndome como una pieza de arte cara y frágil, colocada en un pedestal para ser admirada desde lejos, pero nunca tocada. Había escapado de Romero solo para convertirme en la prisionera de Dante, y la soledad en este lujoso confinamiento era tan abrumadora como el miedo que había sentido en aquel callejón oscuro. Mi nuevo trabajo consistía en revisar facturas y albaranes de una de sus empresas de importación y exportación. La oficina era tan estéril como el apartamento, un lugar de superficies pulidas y un silencio solo roto por el tecleo de los ordenadores. Mis compañeros eran educados pero distantes, y sentía sus miradas curiosas sobre mí cuando creían que no me daba cuenta. Sabían quién era, o más bien de quién era. Era la chica de Moretti, un título no oficial que me marcaba como propiedad prohibida. Marco Vianello me supervisaba con una eficiencia cortés que no lograba ocultar su desconfianza. Un día, revisando unos registros, encontré una irregularidad, un envío fantasma a un puerto conocido por el contrabando. Se lo señalé, esperando una reprimenda. En lugar de eso, Marco me miró con una nueva expresión, una mezcla de sorpresa y un respeto a regañadientes. «Buen ojo, Valera», dijo simplemente, antes de hacer una llamada en voz baja. Por primera vez desde que había entrado en el mundo de Dante, sentí que era algo más que un problema que necesitaba ser gestionado. Era un activo, y esa idea me asustaba casi tanto como la de ser una carga. Una tarde, Dante apareció en la oficina sin previo aviso. Su presencia alteró por completo la atmósfera del lugar. El aire se volvió más denso, el silencio más pesado. Pasó por mi lado sin mirarme y se encerró en el despacho de Marco durante casi una hora. Cuando salió, se detuvo junto a mi escritorio. No dijo nada, simplemente cogió una de las hojas que estaba revisando. Sentí el calor de su cuerpo cerca de mí, el sutil aroma de su colonia que era a la vez limpio y peligroso. Mis dedos se quedaron paralizados sobre el teclado. Señaló una cifra con el dedo índice. «Este proveedor es poco fiable. Sus números siempre bailan. No apruebes ningún pago sin mi autorización directa». Su voz era baja, un mandato envuelto en un tono neutro. Levanté la cabeza, desafiante. Ya lo había marcado para una revisión posterior. Sé hacer mi trabajo. Nuestros ojos se encontraron y por un instante el mundo exterior desapareció. No había ira en su mirada, sino esa misma chispa inquisitiva que vi en el restaurante, como si estuviera tratando de resolver un acertijo. «Lo sé», respondió finalmente, y la tensión en sus hombros pareció relajarse 1 milímetro. «Por eso estás aquí». La coexistencia forzada con Dante se convirtió en una extraña danza de distancia y proximidad. Rara vez le veía,
pero su influencia estaba en todas partes, en la comida que aparecía en mi nevera, siempre con los ingredientes frescos que había mencionado de pasada que me gustaban, en el libro de un autor poco conocido que encontré sobre la mesa del salón un día después de haber hablado de él con Clara semanas atrás. Eran gestos de cuidado ejecutados con la precisión impersonal de una transacción comercial. No había notas ni explicaciones. Era como si un fantasma omnisciente se ocupara de mis necesidades sin querer ser reconocido. Una noche, un terrible dolor de cabeza me dejó incapacitada. No sé cómo lo supo, pero media hora después, Marco llamó a mi puerta con un analgésico específico que solo se vendía con receta y un té de hierbas que olía a manzanilla y lavanda. El señor Moretti pensó que podrías necesitar esto, dijo, sin dar más detalles. Me senté en la oscuridad, bebiendo el té, más confundida que nunca. Estos actos de bondad anónima me desarmaban. Eran una forma de control mucho más sutil y efectiva que cualquier amenaza, tejiendo una red de gratitud a su alrededor que me resultaba imposible de romper. La primera señal de que mi nuevo refugio era tan peligroso como el mundo del que había huido llegó en forma de un sobre sin remitente deslizado por debajo de la puerta de mi apartamento. Dentro solo había una fotografía. Era una imagen mía tomada con un teleobjetivo mientras caminaba desde el coche del chofer hasta el portal del edificio. Estaba desenfocada, granulada, pero inconfundiblemente yo. El ángulo sugería que había sido tomada desde un edificio de enfrente. El corazón me dio un vuelco. Alguien me estaba vigilando. Alguien sabía dónde vivía. En el apartamento supuestamente indetectable de Dante Moretti. El frío se extendió por mis venas, un terror gélido que no sentía desde la última vez que vi a Romero. ¿Era él? ¿Había logrado encontrarme a pesar de las precauciones de Dante? ¿O era algo nuevo? Una amenaza que emanaba del propio mundo de Dante. La fotografía no contenía ninguna nota, ninguna exigencia. Era un mensaje silencioso y poderoso. Te vemos, no estás a salvo. La jaula de oro acababa de revelar que sus barrotes no eran tan sólidos como parecían y que los lobos de fuera sabían exactamente dónde encontrarme. Le mostré la fotografía a Dante esa misma noche. Me había citado en nocturno después del cierre. El restaurante estaba vacío y silencioso, un esqueleto de lo que era durante el día. Le entregué el sobre sin decir una palabra. Lo abrió con calma, sus movimientos eran económicos y precisos. Observó la imagen durante un largo rato, su rostro una máscara impenetrable. No vi sorpresa, ni siquiera ira, solo un endurecimiento casi imperceptible de su mandíbula. ¿Reconoces el estilo? ¿Podría ser él? Pregunté, mi voz un susurro tembloroso en la quietud del salón. Dante no apartó la vista de la foto. Romero es un matón de callejón. Esto es diferente. Es profesional. Es un mensaje. Luego, finalmente levantó la vista, y sus ojos se clavaron en los míos. Eran oscuros, profundos y letales. Es un mensaje para mí, a través de ti. La forma en que lo dijo me heló la sangre. Ya no era solo mi pasado el que me perseguía. Me había convertido en una pieza en su tablero, un peón utilizado por sus enemigos para provocarle. De repente, la protección de Dante no se sentía como un escudo, sino como un imán que atraía un tipo de peligro mucho más sofisticado y mortífero. La primera señal de que mi nuevo refugio era tan peligroso como el mundo del que había huido llegó en forma de un sobre sin remitente deslizado por debajo de la puerta de mi apartamento. Dentro solo había una fotografía. Era una imagen mía tomada con un teleobjetivo mientras caminaba desde el coche del chofer hasta el portal del edificio. Estaba desenfocada, granulada, pero inconfundiblemente yo. El ángulo sugería que había sido tomada desde un edificio de enfrente. El corazón me dio un vuelco. Alguien me estaba vigilando. Alguien sabía dónde vivía, en el apartamento supuestamente indetectable de Dante Moretti. El frío se extendió por mis venas, un terror gélido que no sentía desde la última vez que vi a Romero. ¿Era él? ¿Había logrado encontrarme a pesar de las precauciones de Dante? ¿O era algo nuevo? ¿Una amenaza que emanaba del propio mundo de Dante?
La fotografía no contenía ninguna nota, ninguna exigencia. Era un mensaje silencioso y poderoso. Te vemos, no estás a salvo. La jaula de oro acababa de revelar que sus barrotes no eran tan sólidos como parecían, y que los lobos de fuera sabían exactamente dónde encontrarme. Le mostré la fotografía a Dante esa misma noche. Me había citado en nocturno después del cierre. El restaurante estaba vacío y silencioso, un esqueleto de lo que era durante el día. Le entregué el sobre sin decir una palabra. Lo abrió con calma, sus movimientos eran económicos y precisos. Observó la imagen durante un largo rato, su rostro una máscara impenetrable. No vi sorpresa, ni siquiera ira, solo un endurecimiento casi imperceptible de su mandíbula. ¿Reconoces el estilo? ¿Podría ser él? Pregunté, mi voz un susurro tembloroso en la quietud del salón. Dante no apartó la vista de la foto. Romero es un matón de callejón. Esto es diferente. Es profesional. Es un mensaje. Luego, finalmente levantó la vista y sus ojos se clavaron en los míos. Eran oscuros, profundos y letales. Es un mensaje para mí, a través de ti. La forma en que lo dijo me heló la sangre. Ya no era solo mi pasado el que me perseguía. Me había convertido en una pieza en su tablero, un peón utilizado por sus enemigos para provocarle. De repente, la protección de Dante no se sentía como un escudo, sino como un imán que atraía un tipo de peligro mucho más sofisticado y mortífero. Dante me llevó a conocer a su madre esa misma noche. Su finca, en las afueras de Madrid, era un oasis de calma y verdor que contrastaba violentamente con la tensión que se había apoderado de nosotros. Isabella Moretti era una mujer menuda, de ojos increíblemente astutos que parecían ver directamente a través de mi alma. Nos sirvió té en una terraza con vistas a un jardín impecable, ignorando por completo la presencia de su hijo y centrándose exclusivamente en mí. Hablamos de libros, de plantas, de cualquier cosa menos de la razón por la que estaba allí. Cuando Dante se excusó para atender una llamada, Isabella se inclinó hacia mí. Su voz era un susurro confidencial. Mi hijo colecciona cosas hermosas y rotas, intentando arreglarlas, dijo, su mirada suavizándose con una tristeza infinita. Pero nunca antes había traído una a casa. Veo en ti la misma fuerza que tenía mi hija. Ten cuidado, querida. Protegerte le está obligando a recordar, y un hombre como Dante es más peligroso cuando siente dolor que cuando siente ira. Sus palabras fueron una revelación y una advertencia. Me dio la clave para entenderle, pero también me mostró la profundidad del abismo al que nos estábamos asomando juntos. La amenaza se materializó de una forma mucho más brutal 2 días después. Al volver de la oficina, encontré la puerta de mi apartamento forzada, la cerradura reventada con una violencia innecesaria. Dentro, todo estaba revuelto, pero no era un robo. No faltaba nada de valor. En su lugar, habían dejado un rastro de destrucción personal y simbólica. Mis pocas fotografías estaban rotas en pedazos, mi ropa rajada con un cuchillo y esparcida por el suelo. Pero el verdadero mensaje estaba sobre mi cama. Alguien había colocado un único vestido blanco, inmaculado, manchado con una salpicadura de pintura roja que imitaba una herida de bala justo sobre el corazón. Era una declaración de intenciones, una promesa de violencia. Era un acto de profanación diseñado para aterrorizarme, para demostrar que podían llegar a mí, a mi espacio más íntimo, cuando quisieran. Me quedé paralizada en el umbral, incapaz de respirar, el aire denso con el olor de la violación de mi seguridad. La fotografía había sido una advertencia. Esto era una sentencia. El juego había terminado. La guerra de Dante acababa de llamar a mi puerta, y yo estaba en el centro del campo de batalla. Cuando Dante llegó, alertado por su equipo de seguridad, encontró la puerta abierta y a mí sentada en el suelo del pasillo, temblando incontrolablemente. No dijo nada. Entró en el apartamento, sus ojos recorriendo la devastación con una furia helada y silenciosa que era mucho más aterradora que cualquier grito. Se detuvo frente a la cama,
observando el vestido manchado durante un largo momento. Cuando se volvió hacia mí, su rostro era una máscara de granito, pero en lo profundo de sus ojos ardía un fuego oscuro y primario. Era la primera vez que le veía perder el control, aunque fuera solo en la mirada. Se agachó frente a mí. Su movimiento fue sorprendentemente suave. No me tocó, pero su cercanía era un escudo. «Esto se acaba aquí», dijo. Su voz era un gruñido bajo y letal, una promesa irrevocable. «Recoge lo que necesites, te vienes conmigo. A partir de ahora, no te separarás de mi lado ni un solo segundo». El miedo que sentía se mezcló con una extraña sensación de alivio. La jaula dorada se había roto, pero en su lugar, él me estaba ofreciendo el único refugio que quedaba, la proximidad del propio depredador. Vivir en el ático de Dante Moretti era como residir en el ojo de un huracán. Por fuera, a través de los inmensos ventanales que se abrían a Madrid, la ciudad bullía con una vida que ya no me pertenecía. Por dentro, reinaba un silencio denso y vigilado. Hombres con trajes oscuros y auriculares discretos se movían por los pasillos con la eficiencia silenciosa de los fantasmas, su presencia un recordatorio constante de que ya no era una persona, sino un activo que debía ser protegido a toda costa. Dante y yo compartíamos el espacio con una extraña coreografía de evitación. Nos cruzábamos en el salón, él con un vaso de whisky en la mano y la mirada perdida en el horizonte de neón. Yo con un libro que no conseguía leer. No hablábamos de lo sucedido en mi piso, ni del futuro. El aire entre nosotros estaba cargado de palabras no dichas, de una tensión que era a la vez aterradora y extrañamente reconfortante. Me había dado un santuario, pero las paredes de cristal se sentían tan frágiles como mi propia entereza. Estaba a salvo de Romero, pero cada día era más consciente de que me había adentrado en un mundo con sus propios monstruos, y el rey de todos ellos dormía a solo unas habitaciones de distancia. El ataque se produjo 2 días después, con una precisión y una brutalidad que me dejaron sin aliento. Íbamos en su coche blindado, una bestia negra y silenciosa que se deslizaba por las calles del centro. Yo miraba por la ventanilla, hipnotizada por el flujo de gente anónima, cuando el mundo explotó en un caos de metal y cristales. 2 vehículos nos cerraron el paso, uno por delante y otro por detrás, en una maniobra perfectamente sincronizada. Antes de que pudiera procesar lo que ocurría, Dante reaccionó con una velocidad inhumana. Su brazo me rodeó como una barra de acero, empujándome hacia abajo, cubriendo mi cabeza y mi cuerpo con el suyo, mientras el coche se sacudía por los impactos. Oía los golpes sordos contra la carrocería, el estallido de las ventanillas, que a pesar de ser blindadas, se resquebrajaban como telas de araña. No hubo gritos, solo el sonido profesional y aterrador de la violencia organizada. El chofer de Dante y otro guardia respondieron al fuego desde dentro. Encogida bajo su peso, con el olor a pólvora y a su colonia llenando mis pulmones, comprendí que la amenaza ya no era un policía acosador. Acababa de convertirme en el objetivo de una guerra que no entendía, y mi único escudo era el hombre cuyo mundo me estaba devorando. De vuelta en el ático, el silencio era aún más opresivo que antes. El asalto había durado apenas un par de minutos antes de que los atacantes se retiraran, repelidos por la seguridad de Dante. Nadie había resultado gravemente herido, pero el aire estaba impregnado de una furia gélida que emanaba de él. Se movía por la habitación como un animal enjaulado, dando órdenes por teléfono en un italiano rápido y letal que no necesité entender para captar su veneno. Yo estaba sentada en el sofá, temblando, con un corte superficial en la mejilla por un fragmento de cristal que ni siquiera había notado. Cuando colgó, se acercó a mí. Se arrodilló y por primera vez me tocó deliberadamente. Sus dedos, sorprendentemente suaves, apartaron un mechón de pelo de mi cara para examinar la herida. Su contacto no fue íntimo, sino clínico, el de un experto evaluando un daño en su propiedad más preciada. «Estás bien», afirmó, más para sí mismo que para mí. Pero en sus ojos, en ese abismo oscuro, que solía ser tan controlado,
ardía un infierno. No era la ira de un jefe cuyo plan había fallado, era la rabia personal y visceral de un hombre cuyo santuario había sido violado. Fue esa rabia lo que me rompió. Al ver la tensión en su mandíbula, la violencia contenida en sus hombros, mi mente me traicionó. No vi a Dante Moretti, el protector, vi la sombra de Romero, la misma furia masculina que había precedido a cada golpe, a cada palabra cruel. El pánico me subió por la garganta como una bilis amarga. Cuando su mano se movió para limpiar la sangre con un pañuelo, me encogí instintivamente, apartándome de él con un pequeño gemido de terror. El efecto fue instantáneo. Dante se quedó paralizado, su mano suspendida en el aire. La furia se desvaneció de su rostro, reemplazada por una expresión de dolor y autodesprecio que me golpeó con más fuerza que cualquier ataque. Se apartó de mí lentamente, como si yo fuera un animal herido al que temiera asustar aún más. «No», susurró, su voz era un murmullo ronco y quebrado. «Nunca, contigo no». En ese instante, la barrera entre el capo y el hombre se hizo añicos. Vio el terror que Romero había grabado en mi alma y se dio cuenta de que su propia intensidad, la misma que usaba para protegerme, era un eco del monstruo del que me había salvado. Se sentó en el sillón de enfrente, pasándose una mano por el pelo en un gesto de absoluta frustración. Por primera vez desde que le conocía, parecía perdido. «Mi hermana se llamaba Sofía», dijo de repente, su voz baja y cargada de un peso antiguo. Era luz, pura luz, confiaba en todo el mundo, veía lo bueno en las personas incluso cuando no existía. Hizo una pausa, tragando saliva como si las palabras le quemaran. El hombre que la destruyó también llevaba un uniforme, juró protegerla, y yo no lo vi. Estaba demasiado ocupado construyendo este imperio, este castillo de muros altos, y no me di cuenta de que el monstruo ya estaba dentro. Cuando quise reaccionar, ya era tarde. La perdí. Levantó la vista, y sus ojos ya no eran los de un jefe de la mafia, sino los de un hermano que había fracasado. Me juré a mí mismo que nunca volvería a permitir que un hombre que abuse de su poder le arrebatara la luz a nadie. Me convertí en esto, dijo, abarcando la habitación con un gesto vago, para que nunca más volviera a pasar. Y ahora te miro y veo que he vuelto a llegar tarde. La confesión me desarmó por completo. El dolor crudo y palpable en su voz silenció todos mis miedos. En su historia vi el reflejo de la mía, la misma traición, la misma impotencia. El código moral que tanto me había desconcertado, de repente tenía un nombre, un rostro y una herida abierta. Dejé de ver al hombre peligroso que me controlaba y vi al hombre roto que intentaba expiar un pecado que no era suyo. Movida por un impulso que no pude reprimir, me levanté del sofá y me acerqué a él. Me arrodillé frente a su sillón, la misma posición que él había adoptado minutos antes. Sin pensarlo, extendí la mano y la posé sobre la suya, que descansaba inerte sobre su rodilla. Su piel estaba fría, pero al contacto con la mía sentí un leve temblor. No dije nada, no había palabras que pudieran aliviar una herida tan profunda. Simplemente me quedé allí, ofreciendo el único consuelo que tenía, mi presencia, un reconocimiento silencioso de que su dolor era real y que por primera vez alguien lo entendía. Por un instante, los papeles se invirtieron. No era la víctima y el salvador, éramos dos supervivientes, anclados en la oscuridad por el fantasma de un dolor compartido. Él giró su mano y entrelazó sus dedos con los míos. Su agarre era firme, posesivo, pero ya no me asustaba. Era el ancla que ambos necesitábamos en esa tormenta. Acercó mi mano a sus labios y la besó suavemente, un gesto de una ternura tan inesperada que me robó el aliento. Sus ojos se clavaron en los míos y en ellos vi una promesa, un juramento que iba más allá de la protección. Vi devoción. «Esto no es tu culpa, Elena», dijo, su voz recuperando parte de su firmeza, pero ahora teñida de una emoción nueva. «Pero ahora es mi guerra. Atacarte a ti ha sido el último error que cometerán. Pensaban que eras mi debilidad, pero no entienden que te has convertido en mi única razón». La intensidad de su mirada era abrumadora, una fuerza de la naturaleza que me atraía y me aterraba a partes iguales. Estábamos tan cerca que podía sentir su aliento en mi piel.
El mundo se redujo a ese espacio suspendido entre nosotros, un universo de dolor compartido y una atracción innegable que amenazaba con consumirlo todo. Sabía que cruzar esa línea nos cambiaría para siempre, que nos ataría de una forma que haría imposible cualquier vuelta atrás. Justo cuando el aire se volvió irrespirable, la puerta del salón se abrió y Marco Vianello entró con una urgencia que rompió el hechizo. Se detuvo en seco al vernos, su expresión profesional vaciló por un instante al captar la intimidad de la escena. Dante no soltó mi mano, un gesto de desafío que no pasó desapercibido para su consejero. «Habla», ordenó Dante, su voz era un gruñido. Marco carraspero, recuperando la compostura. «Hemos identificado a los atacantes. No ha sido Romero. Sus métodos son más sucios, menos organizados». Hizo una pausa y la siguiente frase cayó sobre nosotros como una sentencia de muerte. «Han sido los Falcone. Hay un chivato en nuestra organización. Alguien les ha informado de tu interés por la señorita Valera. Creen que han encontrado una palanca para negociar, una vulnerabilidad». La palabra resonó en el silencio del ático. Vulnerabilidad. Me miró y supe que Dante había tenido razón. Mis enemigos no solo me ven como su debilidad, ahora los suyos también. Ya no era un peón en el juego de un solo hombre. Me había convertido, sin quererlo, en la pieza central de un tablero mucho más grande y sangriento, y la partida acababa de empezar. La guerra de Dante no tardó en cobrarse su primera víctima, y no fui yo. Los Falcone, con la precisión de un cirujano experto, no atacaron el ático, sino el corazón logístico de su imperio. Un incendio provocado en uno de sus almacenes más importantes a las afueras de la ciudad, un sabotaje que no solo supuso una pérdida económica millonaria, sino que también dejó a varios de sus hombres gravemente heridos. Entre ellos, Marco Vianello. Dante recibió la llamada en mitad de la noche y vi cómo su rostro se convertía en una máscara de furia contenida. Se marchó sin decir una palabra, dejándome sola en la opresiva quietud del ático. Las noticias de la mañana lo confirmaron. Era un mensaje claro, una demostración de fuerza, y yo era la razón. La culpa se aferró a mí como una segunda piel, fría y asfixiante. Cada informe del telediario, cada titular sobre el ajuste de cuentas entre bandas, era un dedo que me señalaba. Yo era la vulnerabilidad que los Falcone habían encontrado, la grieta en la armadura de Dante Moretti, y ahora la sangre de hombres leales a él manchaba mis manos. El refugio que me había ofrecido se había convertido en un campo de batalla, y yo era la bandera que ambos ejércitos querían capturar o quemar. Los días que siguieron fueron un infierno de silencio y tensión. Dante apenas estaba en el ático, y cuando volvía, traía consigo el olor a metal y a una rabia helada que impregnaba cada rincón. Sus hombres me trataban con una cortesía distante que era peor que el desprecio. En sus ojos veía la acusación silenciosa. Era la extraña, la causa de todo el caos. Una noche le oí hablar por teléfono en el balcón. Su voz era un siseo letal en italiano. Hablaba de daños colaterales y de la necesidad de cortar la fuente de la infección. No necesité un traductor para entender que se refería a mí. Mi presencia no solo le había costado dinero y lealtades, sino que le estaba obligando a tomar decisiones que iban en contra de su naturaleza calculadora. Estaba actuando por emoción, por un instinto protector que sus enemigos sabían explotar. Cada vez que me miraba, veía en sus ojos una mezcla de preocupación y una frustración oscura, como si estuviera sopesando si el precio de mantenerme a salvo era demasiado alto. La idea de que yo era su perdición se convirtió en una certeza insoportable. No era su razón, como había dicho, era su ancla arrastrándole hacia el fondo de un océano de violencia del que yo misma había intentado escapar. La fuente de la infección no era yo, sino la traición que anidaba en su círculo más cercano. Dante lo descubrió 2 días después. La información que había permitido el ataque al almacén era demasiado precisa, demasiado interna.
Su investigación, brutal y rápida, señaló a un hombre, Lorenzo, el gerente de nocturno, un empleado con más de 15 años de servicio a la familia Moretti. Había sido coaccionado por los Falcone, quienes habían amenazado a su hija. Dante me lo contó esa noche, no para buscar consuelo, sino como si estuviera dictando un informe forense. Su voz era plana, desprovista de toda emoción, pero vi el destello de una herida profunda en su mirada. La traición de alguien en quien confiaba le había afectado más que cualquier pérdida material. Las excepciones crean vulnerabilidades, me dijo, repitiendo las palabras que Marco le había dicho una vez. Tú fuiste mi excepción, y ahora todos estamos pagando el precio. Sus palabras no eran una acusación directa, pero el mensaje era inequívoco. Mi llegada había roto el equilibrio de su mundo, había introducido el caos de los sentimientos en una ecuación que hasta entonces se basaba en la lógica fría del poder, y el resultado era la ruina. Fue entonces cuando supe que había tomado una decisión. Su rostro, antes un campo de batalla de emociones contradictorias, se había endurecido hasta convertirse en el de un general antes del asalto final. Me explicó su plan con una calma aterradora que me heló la sangre. Usaría la información del traidor para tender una trampa a los Falcone, y yo sería el cebo. Organizaría un traslado, supuestamente, para sacarme de la ciudad y ponerme a salvo, pero filtraría los detalles de la ruta a través de canales que sabía llegarían a sus enemigos. Esperaría su emboscada, pero esta vez estaría preparado. Sería una masacre controlada, una aniquilación. Es la única manera de acabar con esto de una vez por todas, dijo, su mirada fija en un punto más allá de mí, como si yo ya no fuera una persona, sino una pieza estratégica en su tablero. La ironía era cruel y amarga. El hombre que me había rescatado de un monstruo porque se negaba a verme como un objeto, ahora me estaba convirtiendo exactamente en eso, un señuelo, un sacrificio necesario para ganar su guerra. El protector se había desvanecido, dejando solo al capo. Mi reacción fue visceral, una explosión de dolor y rabia que había estado conteniéndose durante días. Me levanté, temblando, y me enfrenté a él. La diferencia de tamaño entre nosotras era irrelevante ante la magnitud de mi indignación. ¿Y después qué, Dante?, espeté, mi voz rota por la traición. Cuando tus enemigos estén muertos, ¿qué seré yo? ¿Un trofeo de guerra que guardarás en tu ático de cristal? ¿O simplemente un problema que finalmente ha sido resuelto? Las lágrimas de furia nublaban mi vista. Me dijiste que no eras como él, que nunca usarías tu poder para herir a los débiles. Pero esto es peor. Romero me quería para él, para poseerme. Tú me estás usando para destruir a otros. Me estás pidiendo que ponga mi vida en la línea de fuego. No para salvarme a mí, sino para saldar tus propias cuentas. Creí ver a un hombre detrás de esa máscara, alguien que entendía el dolor, pero me equivoqué. Solo hay un monstruo, y esta noche me has demostrado que no importa lo caro que sea el traje, un monstruo siempre será un monstruo. Me di la vuelta, incapaz de seguir mirándole, sintiendo cómo el frágil puente que habíamos construido se derrumbaba en un abismo de desconfianza y miedo. Sabía que no podía quedarme. Formar parte de su plan suicida no era una opción, pero quedarme y ser la causa de más violencia tampoco lo era. Solo había una salida, una que me devolvía al punto de partida, pero que al menos me devolvía la potestad sobre mi propio destino. Esa noche, mientras él se reunía con sus hombres en el despacho, planeando los detalles de mi supuesto traslado, aproveché mi oportunidad. No cogí nada, solo el poco dinero que tenía guardado y una chaqueta. Dejé una nota sobre la cama, en la habitación de invitados que se había convertido en mi celda. Las palabras eran pocas y afiladas como un trozo de cristal. Un problema que aterriza en tu puerta debe saber cuándo marcharse. No me busques, ya has hecho suficiente. Cada letra era una puñalada en mi propio corazón, pero era un sacrificio necesario.
Salí del ático por la puerta de servicio, evitando a los guardias con el corazón en la garganta. Al pisar el asfalto frío de la calle, sola y sin rumbo, sentí una mezcla de terror absoluto y una extraña liberación. Había escapado de la jaula dorada. Estaba libre, pero también estaba más expuesta y sola que nunca. Dante encontró la nota 1 hora después. El papel tembló en sus manos, la única señal externa de la tormenta que se desató en su interior. Había perdido, no la guerra contra los falcones, sino la única batalla que había empezado a importarle. Su plan, diseñado para protegerla, aniquilando la amenaza, la había aterrorizado y alejado para siempre. Se quedó solo en medio de su fortaleza de lujo, un rey en un castillo vacío, el silencio resonando con la ausencia de la única persona que había conseguido traspasar sus muros. Mientras tanto, yo caminaba por las calles oscuras de Madrid, una sombra entre las sombras. Cada rostro en la multitud era una amenaza potencial, cada coche que ralentizaba su marcha un posible enemigo. Había huido de Dante para protegerle, pero al hacerlo me había convertido en una presa fácil. Los falcones ahora me buscarían para eliminar un cabo suelto, y Romero, ese fantasma persistente, sin duda seguía ahí fuera, esperando su momento. Estábamos en nuestro punto más bajo, separados por un abismo de dolor y malentendidos, mientras nuestros enemigos se movían en la oscuridad, con la certeza de que finalmente ambos éramos vulnerables y estábamos completamente solos. El silencio que siguió a mi huida fue más aterrador que cualquier grito. Durante días me moví por la ciudad como un fantasma, alojándome en pensiones baratas y anónimas, pagando en efectivo y sin mirar a nadie a los ojos. Cada noche esperaba oír sus pasos, ver su sombra en mi puerta. Pero no vino. En su lugar, su ausencia se convirtió en una presencia atronadora. Las noticias hablaban de una guerra silenciosa en los bajos fondos de Madrid, incendios en negocios tapadera de los falcones, detenciones de sus hombres por delitos olvidados que de repente salían a la luz, accidentes extraños que diezmaban sus filas. Era él, Dante, no me estaba buscando a mí, estaba desmantelando metódicamente a quienes me habían convertido en un objetivo. Estaba quemando su mundo para proteger el mío, respetando mi decisión de marcharme con una ferocidad que me partía el alma. Cada titular era una carta de amor escrita con la tinta de la violencia, un mensaje que solo yo podía entender. Me había dejado ir, pero se negaba a dejarme desprotegida. Había subestimado la profundidad de su código. No se trataba de no tener debilidades, sino de aniquilar a cualquiera que se atreviera a tocarlas. Y en mi soledad comprendí que el dolor de su ausencia era mucho más agudo que el miedo que sentía por mis enemigos. No podía seguir siendo un peón pasivo en su guerra, la damisela cuya huida solo había avivado las llamas. Necesitaba actuar, no solo por mí, sino por él. Necesitaba cortar la cabeza de la serpiente que yo misma había arrastrado a su vida. Romero. Mi mente repasó obsesivamente los años de miedo, buscando una grieta en su armadura de impunidad. Y entonces lo recordé. Un pequeño apartamento de soltero que mantenía en secreto. Un lugar al que nunca me llevó, pero del que se jactaba después de beber. Lo llamaba su archivo. Allí me di cuenta, no solo guardaría recuerdos de sus conquistas, sino también las pruebas de sus crímenes, los trofeos de su corrupción. Era un narcisista y su ego sería su perdición. Encontrar ese lugar se convirtió en mi única misión. Pasé 2 días recorriendo los barrios que solía frecuentar, preguntando a antiguos porteros, siguiendo un rastro frío que nadie más se molestaría en buscar. Era una cuesta desesperada, un movimiento suicida, pero era mío. Si Dante estaba luchando contra un ejército por mí, yo al menos podía enfrentar al monstruo que mejor conocía. No para que me salvara, sino para poder volver a su lado sin llevar la guerra conmigo, como una igual, no como una carga. Mi búsqueda me llevó a un edificio antiguo en el barrio de Malasaña,
un lugar lo suficientemente anónimo como para pasar desapercibido. La cerradura era vieja y con las herramientas que había comprado y un poco de suerte desesperada, cedió. El aire en el interior era viciado, olía a polvo y a secretos podridos. El apartamento era un santuario dedicado a su propio ego corrupto, recortes de periódico de sus heroicas detenciones, fotos con políticos y en un cajón cerrado con llave lo encontré, una caja fuerte. Mientras luchaba con ella, mi teléfono, un terminal de prepago que había comprado, sonó. Era un número desconocido. Contesté, y la voz de Marco Vianello, tensa y urgente, resonó en mi oído. «Elena, tienes que salir de ahí, ahora mismo». Me quedé helada. «¿Cómo?» «Dante nunca dejó de protegerte. Hay un localizador en la chaqueta que te llevaste, no para controlarte, sino por si pasaba esto. Los Falcone cayeron, pero Romero negoció con ellos. Les dio tu posible ubicación a cambio de ayuda, para escapar. Va hacia allí, y nosotros también». En ese instante, el mundo se ralentizó. Los pasos pesados que subían por la escalera no eran los de Dante, eran los suyos, la trampa. No era para los Falcone, la trampa siempre había sido yo. Romero derribó la puerta con una patada, su rostro contorsionado por una mezcla de triunfo y locura. No estaba solo. A su lado había un hombre corpulento, uno de los últimos sicarios de los Falcone que quedaban en pie. «Creías que podías esconderte, zorra», siseó Romero, sus ojos brillando con una luz febril. «Moretti está muy ocupado limpiando la ciudad, pero se olvidó de la basura que tenía más cerca». Me agarró del pelo, arrastrándome lejos de la caja fuerte. El dolor era agudo, pero mi mente estaba extrañamente en calma. Vi el arma en su mano, la desesperación en su mirada. Ya no quería controlarme, quería borrarme, a mí y a la prueba de que alguna vez existí. «Él te usó como cebo, ¿sabes?», se burló, acercando su rostro al mío. «Para él solo eres un peón, pero para mí, eres el premio final». Justo cuando levantó el arma, las luces del pasillo se apagaron. Un silencio denso y antinatural cayó sobre el edificio. Luego, una sola voz, tranquila, letal y peligrosamente cerca, rompió la oscuridad desde el umbral de la puerta rota. «Te equivocas», dijo Dante, su silueta recortada contra la tenue luz de la calle. «Ella no es el cebo, tú eres la presa». La elección de Dante no fue entre su imperio y yo. Había hecho esa elección hacía mucho tiempo. Su verdadera decisión fue cómo terminar la guerra. Podría haber enviado a sus hombres, haber provocado un baño de sangre. En cambio, vino él mismo, acompañado únicamente por Marco. Se arriesgó no por estrategia, sino por necesidad. Necesitaba ser él quien me sacara de la oscuridad. La tensión en la pequeña habitación era insoportable. Romero me usaba como escudo, la pistola apretada contra mi sien. «Un movimiento y la mato», gritó, su voz temblorosa. Dante no se movió. Sus ojos estaban fijos en los míos, transmitiéndome una calma que desafiaba la lógica. «Déjala ir, Romero», dijo Dante. Su tono era casi conversacional. «Y puede que salgas de aquí con vida. Ten mi palabra». Fue entonces cuando actué. Sabía que Romero nunca cedería ante una amenaza, pero su ego no podía resistir una humillación. «Vas a escucharle», susurré, mis palabras dirigidas solo a él. «Siempre has sido el perro faldero de alguien más fuerte, primero de tus superiores, ahora de él». Vi el destello de furia en sus ojos, la contracción de su mandíbula. Su orgullo herido era mi única arma. La distracción duró apenas un segundo, pero fue suficiente. En el instante en que la atención de Romero flaqueó, en que su ira superó a su instinto de supervivencia, el mundo se movió a cámara lenta. Dante se lanzó hacia adelante, no como un capo, sino como un depredador, desarmando al sicario de Falcone con una eficiencia brutal. En el mismo instante, yo hundí mi codo con todas mis fuerzas en las costillas de Romero. El aire salió de sus pulmones con un silbido, su agarre se aflojó y la pistola cayó al suelo. Marco ya estaba sobre él, sometiéndole antes de que pudiera recuperarse. Todo había terminado.
En medio del caos, con Romero esposado y las pruebas de sus crímenes aseguradas, Dante se acercó a mí. Me examinó el rostro, sus dedos rozando suavemente mi mejilla. No había palabras, no las necesitábamos. En sus ojos vi el final de su guerra y el comienzo de su paz. Y en los míos, él vio la respuesta a la pregunta que nunca se había atrevido a hacer. Ya no era una víctima que necesitaba un protector. Era una mujer que había elegido a su compañero. Juntos habíamos desmantelado a los monstruos, no con violencia gratuita, sino con una justicia forjada en la confianza mutua. Al salir de aquel apartamento polvoriento hacia la noche madrileña, no caminaba detrás de él, sino a su lado. Y por primera vez, el futuro no parecía una amenaza, sino un hogar. Los meses que siguieron a aquella noche no borraron las cicatrices, pero las convirtieron en el mapa de un territorio conquistado. Nocturno, que una vez fue mi jaula de madera oscura y susurros temerosos, se transformó bajo mi dirección. Dante me entregó las riendas, no como un regalo, sino como un reconocimiento a una capacidad que él había visto en mí mucho antes que yo misma. Despedí al miedo y contraté la calidez. Las luces se volvieron un poco más brillantes, la música un poco más suave, y el personal, liderado por una Clara que ahora me miraba con una mezcla de asombro y lealtad incondicional, trabajaba con una dignidad renovada. Marco Vianello, completamente recuperado y con una nueva cicatriz sobre la ceja, se convirtió en mi aliado más inesperado, discutiendo conmigo los balances con un respeto que jamás habría imaginado. Dante observaba desde la distancia, desde su reservado de siempre, pero ya no era el rey solitario en su trono. Ahora sus ojos no buscaban fallos, sino que me seguían con un orgullo silencioso que era más elocuente que cualquier palabra. Juntos habíamos transformado un nido de poder y miedo en un hogar, un negocio próspero construido sobre cimientos de confianza en lugar de intimidación. Nuestro ático, antes un espacio estéril de cristal y soledad, se llenó de vida. Mis libros encontraron un lugar en sus estanterías minimalistas, mis plantas añadieron toques de verde a sus rincones grises, y poco a poco el eco de su silencio fue reemplazado por el sonido de nuestra risa. Una mañana me desperté y lo encontré en la cocina, intentando torpemente hacer tortitas, con harina en su impecable camisa negra. Se giró al sentirme y en su rostro vi una vulnerabilidad que nunca mostraba al mundo. «Pensé que podrías tener hambre», murmuró como si fuera la confesión de un gran secreto. Me acerqué y limpié una mancha de harina de su mejilla con mi pulgar. No me encogí, no hubo ni una sombra del antiguo pánico. Su mano cubrió la mía y su contacto fue un ancla, no una cadena. Sobre la encimera, junto a la cafetera, había una foto enmarcada de nosotros dos, tomada semanas antes en la finca de su madre, riendo bajo el sol. Ya no era un problema que había aterrizado en su puerta. Era la mujer que le había enseñado a abrirla desde dentro, a dejar entrar la luz y a llamar a aquel lugar, por fin, un hogar. La justicia, al final, llegó de la forma más mundana y, por ello, más satisfactoria. Las pruebas que recuperamos del apartamento de Romero fueron irrefutables. Su red de corrupción se desmoronó, arrastrando a varios de sus cómplices con él. Fue condenado no solo por acoso y abuso de poder, sino por una larga lista de crímenes que habían permanecido enterrados durante años. Su nombre desapareció de los titulares, reducido a una nota a pie de página en la historia de la ciudad, un monstruo despojado de su uniforme y de su poder. Un domingo visitamos a Isabela. Nos recibió en su jardín, sus ojos astutos evaluándome con una nueva calidez. Puso su mano sobre la mía y me dijo en voz baja, mientras Dante hablaba por teléfono a unos metros: «Has devuelto la luz a esta casa, Elena. Le has recordado a mi hijo que la fuerza más grande no es la que se usa para destruir a los enemigos, sino la que se emplea para proteger lo que se ama». En sus palabras encontré la absolución final, no solo para mí, sino para el hombre que había arriesgado su mundo entero para salvar el mío. Habíamos construido nuestra propia familia, un pequeño clan de almas rotas que se habían remendado mutuamente. Una noche, mucho después de que el último cliente se hubiera marchado, Dante y yo nos quedamos solos en el salón principal de Nocturno. El silencio era cómodo,
lleno de todo lo que no necesitábamos decir. Se acercó y me tomó de la mano, guiándome hasta el centro de la sala bajo el tenue resplandor de una única lámpara. Allí, de pie frente a él, levanté la vista y le miré directamente a los ojos. Ya no había desafío en mi mirada, ni miedo, ni una pregunta silenciosa sobre mi destino. Solo había amor, una certeza tranquila y profunda. Él me devolvió la mirada, y en sus ojos oscuros no vi al capo implacable, sino al hombre que había roto cada una de sus reglas por mí, descubriendo que su verdadero código no estaba escrito en la lealtad de sus hombres, sino en el latido de mi corazón junto al suyo. Me advirtieron que no te mirara a los ojos, susurré, una sonrisa dibujándose en mis labios. Él inclinó la cabeza, su frente tocando la mía. Y yo soy el hombre más afortunado del mundo porque no hiciste caso. Si estas historias de segundas oportunidades os recuerdan que incluso en la noche más oscura se puede encontrar una luz, os pido que nos apoyéis para que podamos seguir contándolas.